Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a la clase que vamos a estar estudiando esta semana. Estoy muy contenta, muy agradecida por la oportunidad que Dios me da de poder estudiar junto con ustedes la clase. Amén. Acordémonos que todavía estamos estudiando el tema del trimestre en busca de los propósitos divinos. Y si usted tiene su expositor, sabe que hoy nos toca el estudio bíblico número 7, amén. Y tiene como título Obligaciones de un cristiano. Ese es el tema o el título que vamos a estar viendo en este día. Y si usted no tiene su expositor, la base bíblica la vamos a estar encontrando en el libro de Filipenses, el capítulo 2, y vamos a estar viendo los versos del 12 hasta el 23, amén. Nos dice el pensamiento central que la salvación es el tesoro más preciado que como cristianos podemos tener, amén. Por lo tanto, se requiere que nosotros la cuidemos con mucho esmero, amén, que pongamos diligencia en cuidar nuestra salvación, en trabajar en ella, amén. Y el texto ahora nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Y sabemos también que toda clase tiene 3 objetivos, amén. Y el número 1 dice: entender que ser cristiano es el compromiso más alto que alguien pueda adquirir. Y el 2, comprender que aunque la salvación es un don de Dios, el cristiano tiene el deber de cuidarla, amén. Y el último, asumir los deberes que tienen todos los creyentes respecto a su salvación. Vamos a leer todos juntos ahí en Filipenses, el capítulo 2 y los versos del 12 hasta el 23, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. La semana pasada estábamos aprendiendo acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando él escribió esta carta a los filipenses. Sabemos que nada más consta de cuatro capítulos esta carta, pero vemos el tono de voz que Pablo usó, ¿verdad? Al dirigirse a ellos en esta carta.
con un tono lleno de gozo, con un tono dulce, cariñoso, lleno de gratitud hacia ellos, amén. Es bien evidente el amor que el apóstol Pablo le tenía a los hermanos filipenses, ¿verdad? Porque eran personas que habían recibido las enseñanzas que él les traía, eran prontos para acatar a sus enseñanzas, para hacer todos los consejos o todo lo que el apóstol Pablo les daba a ellos, eran prontos para hacerlo, mostraban su fidelidad a él, amén. Entonces vemos que su carta contiene gran parte de consejos prácticos y exhortaciones que él les hacía a los creyentes sobre cómo vivir verdaderamente la vida cristiana, amén. Y notamos que siempre el apóstol Pablo, al escribir sus cartas, siempre lo hacía con la finalidad o con el propósito de poderles explicar las verdades de la doctrina del Evangelio, amén, y a la vez exhortarlos de vivir a la altura, de vivir de acuerdo a la vocación cristiana. Entonces vemos que por lo general todas las iglesias, hermanos, enfrentan diferentes situaciones, y no era la excepción la iglesia de Filipos. También estaban pasando situaciones no de igual grado como las otras iglesias, ¿verdad? Pero estaban pasando por oposición de todas las personas de fuera, ¿verdad? Que todos aquellos que querían dañar el evangelio puro que el apóstol Pablo les enseñaba. A la vez también vemos que había discordias, había desacuerdos entre los miembros, ciertos miembros de la congregación, había ciertas fricciones, amén. Por eso el apóstol Pablo les dijo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es Filipenses 2:3. Y a la vez también vemos el amor o la delicadeza que él tuvo al haber exhortado, ¿verdad?, a Evodia y a Sinti, que eran sus colaboradoras, eran las que le ayudaban a seguir para la palabra de Dios fuera expandida también. Eran sus colaboradoras, y vemos el amor con la que él las exhorta, ¿verdad? Cuando les dice que les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Y aunque vemos, ¿verdad?, que las diferencias que había entre ellos, entre los miembros, dice que no eran muy graves, de todas maneras se requería que fueran corregidas. Entonces, en la clase que vamos a estar viendo hoy, vamos a ver dos divisiones principales. La primera, que se va a encontrar en los versículos del 12 hasta el 18, vamos a ver las exhortaciones que el apóstol Pablo les dio a los filipenses en ese tiempo, y de lo que nosotros podemos aprender hoy, amén, lo que Dios quiere también enseñarnos a nosotros a través de esta lección. Y la segunda parte, hermanos, va a tratar de las intenciones que el apóstol Pablo tenía al enviar a Timoteo a Filipos, amén. Nosotros sabemos que el amor tan grande que el apóstol Pablo tenía hacia Timoteo, ¿verdad?, que para él era como un hijo, porque a pesar de ser joven, pero era una persona que seguía todo el consejo que el apóstol Pablo le daba, amén. Y más adelante lo vamos a ver, las cualidades que Timoteo tenía. Entonces vamos a entrar al punto número 1, y nos dice las obligaciones del cristiano. Inciso A, cuidar su salvación.
Entonces la primera exhortación, la primera exhortación que el apóstol Pablo les trae a ellos es de cuidar su salvación. Y leemos en el 12 y en el 13 otra vez y dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Aquí vemos el amor que Él tiene, ¿verdad?, hacia ellos, cómo se dirige con estas palabras al decirles que ellos siempre habían obedecido, ¿verdad?, a todo lo que el apóstol Pablo les enseñaba. Y no solamente cuando Él estaba presente, sino ahora que Él ya no está presente, porque vemos que en este tiempo, cuando Él escribió esta carta, Él estaba en prisión, amén. Y desde la prisión escribió esto y les dice, les exhorta ahora, mucho más ahora que yo ya no estoy presente, que se ocuparan de cuidar su salvación. Y aquí vemos que él no tenía nada que recriminarles o que reclamarles por alguna rebeldía que tuvieran, alguna necedad. No, ni tampoco los está acusando de alguna indiferencia a sus consejos y enseñanzas que él les aportaba, no, sino que vemos aquí que ellos, los filipenses, mostraron esa prontitud para atender a las necesidades de Pablo, amén. Aún en el capítulo 4 de Filipenses, ya casi al finalizar, vemos que el apóstol Pablo cómo les agradece aún a ellos, ¿verdad? Les dice les agradece que estuvieron al pendiente de sus necesidades, aun cuando él estuvo en otro lugar, ¿verdad? En Tesalónica, creo. Sí, en Tesalónica. Cuando él estaba en ese lugar y aún ellos le mandaron ayuda. Entonces ellos estuvieron al pendiente de las necesidades del apóstol Pablo y obedecían, tenían fidelidad hacia todo lo que él les enseñaba. Y vemos aquí el gran respeto que ellos mostraban hacia Pablo, amén. Y aquí nos dice el expositor que verdaderamente, ¿qué sería de la iglesia hoy en día si existiera ese mismo respeto, esa misma obediencia a nuestros pastores como los filipenses tuvieron hacia el apóstol? Sería algo muy diferente, muy, muy bonito. Y la primera exhortación que vemos aquí del apóstol Pablo dice, ocuparse de su salvación con temor y temblor. Cuando el apóstol Pablo quiso decir, lo que el apóstol Pablo, quiso decir al llamarle a los filipenses y decirles que cuidaran de su salvación, lo que quiso decir él es de que pusieran un esfuerzo real en su vida, amén. Es decir, que se diera a entender, que fuera evidente en cada área en sus vidas, que se activara esta salvación, la cual Dios ya proveyó. Y aquí cuando dice con temor y temblor, no es de tenerle miedo al Señor, sino que sabemos que la salvación, como lo leímos en el pensamiento central, es un tesoro, dice, más preciado que como cristianos podemos tener. O sea, es un don inmerecido que gracias a la misericordia, a la gracia de Dios tenemos, y gracias a ese sacrificio, ¿verdad?, que Jesucristo hizo al venir y dar su vida por toda la humanidad, al morir en la cruz, y a través de ese sacrificio que Él hizo es que pudo reconciliarnos una vez más con Dios, amén. Entonces Él ya nos dio esa salvación.
Pero una vez que usted y yo aceptamos a Cristo, requiere de nuestra parte el ocuparnos con responsabilidad de ella, amén, de velar por el bienestar de nuestra salvación con un cuidado verdadero. Y lo que quiere decir aquí es de que al cuidarla con temor y temblor, lo que el apóstol Pablo les quería decir a los filipenses, y ahora lo que nosotros podemos aprender de ello es de que le dieran valor, que le dieran la reverencia a Dios, amén. Y vemos que estas palabras fueron para el pueblo de Dios, no eran para a los inconversos, los que no habían aceptado la salvación, sino los que ya estaban dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. A la iglesia le estaba diciendo estas palabras. Entonces, la idea es que lo que el apóstol estaba diciéndoles es de que se ocuparan de cuidar su salvación, ¿verdad? Que trabajaran, se esforzaran en trabajar en ella de una manera diligente y responsable, que se hiciera evidente en todas las áreas de nuestra vida, amén, que se pueda ver que esa salvación de Cristo está en nosotros, en la manera como nosotros vivimos, nos relacionamos en todo lugar, amén. Ahora el inciso B dice, otra de las exhortaciones que el apóstol Pablo les hizo a los filipenses era vivir una vida irreprensible. Vivir una vida irreprensible, amén. Y los versículos 14 y 15 nos dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, para que nosotros podamos ser irreprensibles, lo que quiere decir esta palabra, hermanos, los sinónimos es que no da ningún motivo, por más insignificante que sea, para ser acusado. Para poder ser así irreprensibles y sencillos se refiere a limpios, a puros, a que estemos perfectos. Y para poder ser así, no debemos de tener la murmuración y la contienda. Por eso dice hacer todo sin murmuración, sin contienda. Sabemos que la murmuración y la contienda, estos son frutos en la carne, amén. Y lo único que hace la murmuración es dañar, amén. Porque cuando murmuramos estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, amén. Cuando nosotros murmuramos, ¿qué hacemos? Contaminamos nuestros pensamientos y a la vez contaminamos las de los demás, las de otros. Y cuando murmuramos, les estamos enseñando a nuestros hijos o a los demás que también lo pueden hacer. Y no, Dios nos ha llamado a que desechemos la murmuración, ¿verdad? De que no murmurar es andar en chismes o quejarse todo el tiempo, y no, Dios quiere quitarnos de nuestras vidas la queja, el chisme, la murmuración. Y la murmuración lo único que enseña es que hay falta de contentamiento en nuestras vidas. Eso es lo único que muestra. Entonces aquí lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, desechen no, todo lo que ustedes hagan, no murmuren, no se quejen, no peleen, no se desquiten, no disputen, ¿verdad? Cuando dice las contiendas, eso significa las contiendas, significa pelear, competir.
Entonces, dice, hagan todos sin murmuración ni contienda para que puedan ser irreprensibles y sencillos. Entonces, esto significa que en la vida cristiana, hermanos, no debe de haber intermitencias. No puede haber intencionalmente altos ni bajos. ¿Por qué? Porque con la vida cristiana no se debe jugar, no se puede jugar. Así que la meta del apóstol era que los filipenses fueran irreprensibles y sencillos. Que fueran irreprensibles y sencillos. Y este es en referencia a Dios y a la gente. Irreprensibles equivale a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Cuando dijo, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto, en Mateo 5:48. Y la palabra perfecto aquí, hermanos, lo que equivale es a completo, cabal. Dice que no falte nada de lo que tiene que haber. Es decir, que no haya ningún vacío en nuestra vida que debería estar lleno con las cosas de Dios. Eso significa estar completo. Y cuando él se refirió a sencillos, quiso decir que sea puro, que no haya mezcla, que no esté adulterado. Amén. Entonces, como creyentes, lo que el apóstol Pablo quiso dar a entender es de que debemos de ser puros. Puros, dice, como un perfume que no ha sido adulterado con ninguna sustancia extraña, y como el oro que no ha sido aleado con un metal inferior. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto número 2. ¿Cuáles son las expectativas de Pablo? ¿Cuáles eran las expectativas? Y el inciso A dice, no trabajar en vano. Esta era una de las expectativas, el versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En este versículo 16 que acabamos de leer, hay 3 puntos que deben de considerarse por separado. ¿Me? La exhortación a estar asidos a la palabra de Dios. Esta exhortación significa que estemos asidos, significa que mantengamos en alto, que sostengamos, que pasemos a otros. ¿Qué vamos a sostener en alto? La palabra de vida, ¿sí? La palabra de Dios. Amén. Así que la única manera que como creyentes nosotros podemos ser luminares en el mundo es sosteniendo en alto la palabra de Dios o pasándole a otros la palabra de vida. Amén. Entonces, aquí nos está haciendo un énfasis o nos está llamando a que es necesario, tenemos que tener esa necesidad como creyentes de estar constantemente pegados, ¿verdad? Adheridos a la palabra de Dios, esa palabra que va a producir vida en nosotros. Porque Cristo le dijo a los judíos, ¿verdad? Les dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Entonces aquí nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a ser luz, a ser sal, ¿verdad? En el mundo. ¿Cómo vamos a ser? Dice que para ser luminares, si nosotros vemos una luz es puesta para que pueda alumbrar, para que pueda guiar, dirigir. Y nuestra vida va a ser mostrada como una luz allá afuera, ¿verdad? Cuando estamos en un mundo lleno de oscuridad,
por el pecado. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar? Es a través de nuestro testimonio, a través de cómo nosotros nos dirigimos. ¿Y cómo vamos a saber dirigirnos? Es a través, conociendo la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios es un manual que ya está escrito, que contiene todos esos consejos, contiene todo lo que nosotros necesitamos para saber cómo conducirnos, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer, lo que le agrada a Dios y lo que no. Aquí en el Salmo 119:11 dice que solamente el que guarda en su corazón los dichos de Jehová no pecará contra él. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la palabra y que la guardemos en nuestro corazón y que dejemos que esa palabra trabaje en nuestras vidas para que nosotros podamos mostrar un testimonio allá afuera y que la gente que no conoce de Dios quiera conocer de Dios también, amén, a través de cómo ven, cómo nosotros nos dirigimos, a través de que vean a Dios en nuestras vidas, en nuestras acciones. Entonces aquí es el primer punto, dice, asidos de la palabra de vida, que permanezcamos en esa palabra, amén. Pidámosle a Dios, al Espíritu Santo, que nos ayude para que nosotros tengamos ese amor hacia su palabra, que si nosotros no la hemos entendido, que Él nos abra nuestro entendimiento, amén, para que podamos entenderla, para que podamos aplicarla en nuestra vida. Y la referencia al día de Cristo, aquí dice que es cuando todos los creyentes van a rendir cuentas al Señor. La Biblia enseña que de una manera clara que todos vamos a tener que comparecer ante Cristo, amén. Aquí en Romanos 14:10 nos dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. También en 2 de Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a llegar un día, hermanos, que vamos a estar, dice, vamos a rendirle cuentas al Señor como creyentes, amén. Entonces, vamos a comparecer ante Cristo. Allí es cuando vamos a ser juzgados por todo lo que nosotros hayamos hecho o no hayamos acatado de sus enseñanzas, de su palabra. Y el Señor habló, hermanos, acerca de este tema en varias de sus parábolas, amén. No lo vamos a leer en este momento, pero usted lo puede leer en su casa. Entre ellas la parábola de las minas y de los talentos en Lucas 19, los versos 11 al 27, y Mateo 25, del 14 al 30. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a que estemos siempre preparados para ese día, amén. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, lo que él esperaba con todas estas enseñanzas que él había dado, dice que él tenía esa preocupación de no trabajar en vano, ¿verdad? De todo su esfuerzo que había tenido para enseñarle, que no fuera en vano la enseñanza que le había dado a los filipenses. Entonces, no trabajar en vano. Pablo miraba hacia el día de Cristo y en aquel día él quería ver y saber que su obra había valido la pena, que su obra, había fructificado, amén. Y aquí lo que nos muestra con esto es el corazón de un verdadero pastor, amén.
el que tiene pocas preocupaciones por él mismo, pero tiene muchas preocupaciones por los demás. El que no está contento con la relación de Dios personal, pero lo que anhela es ver a otros caminar con el Señor. Ese es el único deseo de todos a nuestros pastores, ¿verdad? De que ellos quieren verdaderamente que esta palabra sea evidente en nuestras vidas, que ellos quieren ver el fruto, quieren ver que nosotros verdaderamente conozcamos lo que significa ser un seguidor de Cristo. Lo que quieren es que nosotros podamos estar seguros que tenemos la salvación, amén, de que no hemos contristado al Espíritu Santo con nuestras vidas. Lo que quieren es que verdaderamente lleguemos a ese lugar que Jesús ya fue a preparar para todos, amén. Bueno, ahora vamos a ver el punto B, otra expectativa de Pablo. Dice, gozarse en el Señor con los filipenses. Ya son los versículos 17 y 18 y nos dice, y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aquí vemos la grandeza del apóstol, que había la grandeza espiritual y la madurez espiritual que él tenía, su conformidad ante los planes de Dios, cualesquiera que fueran. Cuando él dijo, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, las palabras sea derramado en libación era una palabra griega que significaba espendomai, y vemos que solamente aquí en esta porción de Filipenses y en 2 de Timoteo 4:6 fue cuando él expresó esto, cuando dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya hemos dicho antes que la carta a los Filipenses fue escrita mientras el apóstol Pablo estaba preso en Roma, amén. Así que Filipenses fue escrita en el primer encarcelamiento, y 2 de Timoteo fue escrita también desde Roma, pero en su segundo encarcelamiento, amén. Muy poco antes de su martirio, muy poco antes de morir. Pero vemos que tanto en su primer encarcelamiento como en el segundo estaba esta amenaza de martirio, amén. Pero vemos que en ambas cartas el apóstol se refirió a esto como una libación que se derramaba. Y aunque el apóstol Pablo miraba su ejecución, si aconteciera, él lo miraba como una libación derramada sobre el sacrificio. Nos dice que las libaciones sobre los holocaustos eran consideradas en la ley mosaica como una ofrenda encendida de olor grato para Jehová, según Levíticos 23:18. Así que, si Pablo anticipaba que su martirio sería por medio de decapitación, entonces estaba contemplando que iba a haber abundancia de sangre, de su sangre, que se iba a vertir no como un desperdicio, sino como una libación, como una ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Era algo muy increíble, hermanos, porque dice que para el apóstol Pablo, aun cuando sabía, mientras era encarcelado, y que existió esta amenaza, ¿verdad?, de cómo iba él a morir, él consideraba su vida como un sacrificio, dice, de olor grato para Jehová. Imagínense, él sentía ese motivo de gozo, él se sentía gozoso de que, aunque no iba a ser fácil la manera como él iba a entregar su vida, ¿verdad?, pero él sabía que era para glorificar el nombre de Dios, amén.
Y vemos que muchos otros de los apóstoles también dieron su vida por causa del Evangelio, amén. Tal como nos dice en Hebreos 11:35, dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Esto nos debe de alentar, hermanos, que ellos, miren, dieron su vida por causa del Evangelio. Ellos tenían esa esperanza de vida. Sabían que aunque dieran su vida aquí, ellos tenían un lugar a donde tenían su esperanza en la vida eterna, amén, de llegar allá a los brazos de Cristo. Gloria a Dios. Entonces vemos que para el apóstol del sufrir este martirio, hermanos, sería acumular mayor recompensa para el día en que él se presentara delante del Señor, amén. Pero lo más interesante que vemos aquí es que el apóstol, su mayor deseo era que los filipenses, dice, se gozaran ante lo que pudiera suceder. No quería que los creyentes fueran a tomar su muerte como una desgracia, como una obra del diablo, no, sino que tomaran esto como una decisión que sería para provecho de él, para provecho de la iglesia, amén, por causa del Evangelio y para que el nombre de Dios, dice, fuera glorificado. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el punto ya número 3, dice la confianza de Pablo en Timoteo. Él deseaba, dice, enviarlo a Filipos. Y nos dice el verso 19 y 20, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Con este versículo 19 vemos que ya el apóstol Pablo ya está cambiando, ya no les está exhortando, sino que ahora les está haciendo saber la intención que él tiene de enviarles a Timoteo, amén. Y les da ciertas razones por las que él deseaba enviarlo. Primero les hace saber y les dice que Timoteo era del mismo ánimo que Pablo, que su interés por los filipenses era sincero, amén, que era una persona que era libre de egoísmo, que su reputación era muy conocida por los filipenses y que servía a Pablo como si fuera su padre. Qué testimonio tan lindo tenía Timoteo, ¿verdad? Y que había que aún el apóstol Pablo, él podía ver en la vida de este joven que se mostraba con integridad, que era fiel, leal y que era obediente al consejo que le daba el apóstol Pablo. Había sido su compañero, le tenía un gran amor, lo estimaba como hijo, amén. El nombre de Timoteo es griego y significa honrando a Dios. Su padre era griego y su madre era judía. Timoteo era originario de Listra, de Asia Menor, y se le menciona por primera vez en el libro de Hechos, en el capítulo 16:1. Y vemos que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros y fue obispo en las iglesias alrededor de Éfeso. Y fue pastor de la iglesia en esa ciudad, amén. Y por la ternura con que Pablo habla de él en sus cartas, es muy probable que haya sido el compañero más apreciado de su ministerio. Así que verdaderamente Timoteo fue un verdadero discípulo de este gran apóstol. Y cuando el apóstol Pablo les dice a ellos que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, se estaba refiriendo a los que le acompañaban en Roma, que aún los que estaban allí no estaban dispuestos a ir a Filipos para ver cómo se encontraba la condición de la iglesia, amén. Pero
totalmente diferente al apóstol, a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo siempre tenía esa disposición de hacer lo que el apóstol Pablo le mandara. Amén. Él estuvo dispuesto a ir, aún él estuvo dispuesto a ir. Qué hermoso sería que todos los creyentes tuviéramos estas cualidades, ¿verdad?, que adornaban a este siervo de Dios. Ahora el B dice, el buen testimonio de Timoteo era muy conocido, el buen testimonio de Timoteo. Y dice, pues ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Entonces vemos aquí que él no solamente mencionó las cualidades que Timoteo tenía, sino que él las conocía muy bien. Amén. Y además tenía la satisfacción de saber que los hermanos de Filipenses, ellos conocían quién y cómo era Timoteo. Así que de manera que Pablo no tenía que especular si Timoteo iba a ser bien recibido o no por los hermanos, o si ellos protestarían por su presencia. No, nada de eso. O sea, él no se iba a preocupar por Timoteo, porque sabía que las personas de allá conocían quién era, cómo era. Amén. Entonces eso no le preocupaba al apóstol Pablo, porque él sabía también cómo era Timoteo, las cualidades que él tenía, sino que él sabía que lo iban a recibir con alegría porque era digno de confianza. ¿Cuánta lección hay para hoy en día, para todos los ministros? Constantemente vemos que las iglesias y los pastores sufren despechos, sufren desilusión, sufren sorpresas con predicadores a quienes se les concede, ¿verdad?, se les da la oportunidad de ministrar, pero ¿qué pasa? Que causan daños severos a la obra de Dios. Cuán importante, hermanos, es el tener un buen testimonio, amén, y que sea conocido por las iglesias y aún por las personas que no conocen de Dios. Porque un mal cristiano lo único que hace es mucho daño a la obra de Dios, amén. Un mal cristiano cuando se pone a hablar del Evangelio, dice, es preferible que guarde silencio. Porque el Evangelio, hermanos, que uno proclame con su vida, con el ejemplo, con el buen testimonio, lo único que va a hacer al hablar de él es dar cuenta de la veracidad de lo que vive. Así que nosotros no vamos a predicar y luego respaldar con nuestro testimonio lo que decimos, no. Primero nos mandan a que vivamos la palabra, ¿verdad? Que vivamos el Evangelio, y después va a ser respaldado con nuestras palabras. Entonces, que podamos aprender de este testimonio de Timoteo, cómo se dirigió él y cómo a través de su ejemplo, a través de su manera de conducirse, pudo resultar confiable para que el apóstol Pablo pudiera enviarlo, ¿verdad?, a ese lugar de Filipos. Entonces, hermanos, vimos en nuestra lección las 4 exhortaciones que el apóstol Pablo les hizo a los miembros de la iglesia filipenses. Sabemos que el apóstol, él tenía total confianza de que ellos iban a hacer lo que él les estaba pidiendo que hicieran. Amén. Porque era una iglesia que siempre recibía y hacía lo que acataba, las enseñanzas, los consejos que el apóstol les daba. Siempre obedecían la doctrina y
y las exhortaciones que Él les daba, estuviera presente Él o estuviera ausente, Él sabía que ellos tenían buena voluntad para hacer lo que el apóstol Pablo les pidiera hacer. Y lo principal que les pidió fue de que se ocuparan de su salvación, amén, de que guardaran su salvación con temor y temblor. Y también de hacer todas las cosas sin murmuración ni contiendas. Porque se deduce que también había entre algunos hermanos ciertas diferencias, aunque no de graves, ¿verdad? Pero de ninguna manera la iglesia filipense tenía los problemas como lo tenía la iglesia de Corinto o los de Galacia. Sin embargo, eran problemas que necesitaban ser corregidos, amén, porque de lo contrario lo único que harían era dañar la misión en el mundo. Y era necesario corregir, ¿para qué? Para poder vivir irreprensibles y puros hijos de Dios, sin mancha, en medio de esta generación, de una generación maligna y perversa, para que pudieran ser luminares en ese mundo. Y otra de las exhortaciones que podemos aprender nosotros también es de que permanecieran, dice, sosteniendo la palabra de vida, amén. Esas palabras, aunque esas palabras se habían traducido de diferentes maneras, sí indican el contacto íntimo que debe de haber entre el creyente y la palabra de Dios. Y la última, que mantuvieran un espíritu de gozo en todo tiempo, en las buenas, en las malas, cuando todo está bien, cuando todo es favorable o cuando hay situaciones adversas. Dice que como cristianos debemos de tener el gozo, amén, porque tenemos al Espíritu Santo, amén, y el Espíritu Santo, aunque tengamos problemas, aunque estemos pasando diferentes situaciones, Él nos da paz, amén. En medio de toda situación podemos tener el descanso, podemos tener la paz que Dios nos da, y es a través de su palabra también. Gloria a Dios. Pues hermanos, para la siguiente semana vamos a estar viendo Pablo demuestra que ama a Dios. Ese va a ser el tema. Y vamos a estar basándonos en el libro de Filipenses, capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Estudiémoslo para que cuando nuestro hermano pastor esté dando la clase, nosotros ya podamos familiarizarnos y podamos entender más mejor la clase, amén. Ya por cuestión del tiempo no vamos a leer todo este capítulo, ¿verdad? Pero en casa leámoslo. Es Romanos 12, los versículos del 9 al 21. Leámoslo en casa y vamos a ver que fueron palabras que el apóstol dio para toda la iglesia, haciéndonos ver de que debe de haber el amor en nuestras vidas, de que debemos amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, que debemos de servir al Señor, amén, con toda diligencia, fervientes en espíritu, que no debemos de pagar a nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, que debemos de ser unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión, amén. Que no debemos de ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Todas estas palabras que Dios nos da a través de la palabra de Dios, que nosotros podamos atenderlas, hermanos, y que podamos practicarla, amén. Pues vamos a orar ya para finalizar esta clase, este estudio que pudimos traer este día.
Señor Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por este momento que tú nos permitiste, Señor, aprender de tu palabra a través de esta enseñanza que el apóstol Pablo traía a los filipenses, Señor, y que podemos aplicarla ahora a nosotros, a nuestras vidas. Mira, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, que podamos guardar esta palabra, Señor, y que podamos saber que gracias a tu misericordia y a tu bondad y a tu gracia, Señor, tú nos has proveído esta salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Que podamos, Señor, nosotros cuidarla con diligencia, con responsabilidad, Señor, y que le podamos dar un valor, una reverencia, Señor, y saber de que necesitamos, Señor, conocer tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y aún los que han escuchado este estudio, Padre Santo, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos traiga, Señor, con claridad lo que tú quieres trabajar en nuestras vidas, y que nos evalúes, que nos examines y nos enseñes si hay algo, Señor, que te hayamos ofendido, y que nos ayudes a permanecer en ti, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Y te damos gracias por esta palabra, Señor, porque es la que nos llena, la que nos instruye, Señor, la que nos ayuda a permanecer en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos la siguiente vez.